Sí, o sea, principalmente esto es porque, como te comenté en el correo, y si no te lo comento nuevamente, yo tengo que, ahorita estoy justo en esta última fase en la que yo tengo que, de alguna forma, probar, prototipiar todo el tema de este prototipo de solución para el problema público que yo he de una u otra forma identificado, ¿no? Entonces, así como tengo que testearlo con, con el público objetivo, que es la población, que son los ciudadanos, también lo tengo que hacer con especialistas, ¿no? Entonces, en eso estoy, justo ahorita estoy así un poco también como loca porque estoy tratando de crear foros, este, o focus group para hacerlo con personas, ¿no? Que puedan probar mi prototipo. Entonces, ahí vamos. Entonces, te voy a compartir, yo te compartí un documento de Google Docs, pero justo he estado trabajando, como también tenía que entregar el avance, ya he trabajado los últimos cambios en el documento de Word, entonces te voy a compartir eso, para que tú lo puedas Dale, ver. dale, sí, sí, sí me acuerdo cuando lo pasiste, lo abrí, pero no lo leí. No te preocupes, no te preocupes. O sea, eso que abres el link para verlo después y se te queda junto con Sí, otros no te 60 links. preocupes. Si yo misma, o sea, a veces estoy así como que ya no quiero verlo porque lo tengo hasta en las sopas, ¿no? Pero ya, por eso también Ujú. quiero que ya finalice. Me encanta el Muy tema, bien. pero lo veo todo el tiempo, ¿no? A ver, te muestro, a ver, me avisas si está mostrándose un documento de Word, se tendría que estar viendo, A ver, sí, ya, ahora sí. ¿sí? Bueno, entonces, esto está también en el documento de Docs que te dije. En el mismo, vale. Sí, hay algunos cambios que lo voy a actualizar, pero es Ok. principalmente esto, ¿no? Entonces, bueno, primero una pequeña como semblanza de mi tesis. Mi tesis, yo empecé a interesarme mucho en lo de los espacios públicos, principalmente, o sea, en un comienzo yo lo estaba haciendo en Magdalena, pero de ahí yo me mudé Ujú. hacia Barranco y Surco Viejo. Entonces, como yo quería hacer una cosa que sea muy, muy concreta, entonces dije, no, tengo que cambiarlo, y en el mismo semestre de la primera tesis uno, el Ujú. primer curso, hice el cambio, ¿no? Entonces, a Ya. partir de eso empecé a identificar cuál era el problema en Barranco, ¿no? Y entonces en Barranco lo que tienes es un distrito que tiene espacios públicos. El problema es, y que fue yo descubriendo un poco en los procesos, en visitar y en conversar con gente, es lo que yo terminé por identificar como el problema público, que es un problema más bien de acceso equitativo al espacio público, ¿no? Y para decir que hay un acceso inequitativo del espacio público, lo que he ido creando es una especie de categoría que yo le llamo espacio, o sea, experiencia de calidad en el espacio público. No, todo esto, o sea, nuevamente hay toda la primera parte de investigación era más bien como ir viendo cuál es el problema en Barranco. Ujú. Entre las causas, que era lo que nos pedían investigar un poco, bueno, tiene que ver con el desarrollo, la falta de planificación, el desarrollo tradicional del mismo Barranco, y uno de los problemas que yo identifiqué y en el que yo me he centrado es en el tema de la privatización del espacio público, ¿no? Entonces, mi prototipo de solución es solo como para que se entienda a qué responde la certificación. Responde a, o tiene dos objetivos, que es uno, asegurar una experiencia de calidad en espacios públicos para los ciudadanos y para todos los usuarios en general. Ya. Hago la distinción entre ciudadano y usuario porque a veces, por lo menos para la maestría, están más con este lenguaje técnico, ¿no? Pero para mí son Sí, los sí. ciudadanos, pero en todo caso, Ok. bueno, lo digo en general. Y por otro lado, evitar precisamente la privatización del espacio público, ¿no? Entonces, la certificación, que es esta protección de solución, responde o quiere de una u otra forma aliviar estos dos objetivos, ¿no? Y yo lo planteé, y acá ya es más la presentación de la certificación, como una Ay, ya. certificación muy similar, o en todo caso que imita la modalidad de una certificación ISO, ¿ya? Y esto, y acá un poco es principalmente, a pesar de que no tengo la entidad certificadora, porque ahí tendría que crear una alianza. Lo que sí estoy poniendo es que la certificación tiene como herramientas que le da en este caso a la municipalidad de Barranco o a cualquier municipalidad que quisiera seguir esa certificación. Un ratito que creo que alguien ha entrado. Alguien, me ha sonado un timbrecito. Sí, yo también lo escuché. Sí, ¿no? Dame, o sea, uy, desapareció. O sea, sonó y desapareció. Tal vez ahorita aparece nuevamente una persona más. Bueno,
desapareció. Eh, Te comentaba entonces que, ahí está, Lucía. Creo que es Lucía. Sí. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Hola, Lucía. Perdón que había agendado esto, pero como lo había agendado yo y no había agendado a nadie más, no sabía qué era y me olvidé. No te preocupes, Lucía. Justo le estaba explicando un poco a Mariana mi proyecto de certificación, entonces voy a hacer solo ya cuando entremos a la certificación, voy a volver a compartir. Eh, entonces, como le decía justo a Mariana, o sea, mi certificación tiene dos objetivos. Uno es eliminar, o sea, aliviar el tema del problema de la privatización de los espacios públicos en Barranco y asegurar la calidad en el espacio público, ¿no? Por parte de los ciudadanos. Esta certificación es similar, les estaba comentando, a una certificación ISO, en tanto da estándares, ¿no? Que cualquier municipalidad que quiera, de una u otra forma, certificarse como una municipalidad que brinda espacios de calidad, tendría que seguir, ¿no? Entonces, yo lo que entrego con esta certificación es Ahí, una guía de Sandra, proceso. Dime, perdón, ¿escucho? un solamente para ponerla en contexto, Lucía, hemos quedado en que Sandra tiene que hacernos entrevista en el marco de su investigación, que es una fase de validación en la que se encuentra ella, y además, luego de eso se puede conversar un poquito más en la línea de ya el proyecto que nosotros tenemos de certificación y tal, y ver dónde hay puntos en común, solamente para tener esos espacios separados Ok, y ella pueda cumplir con su objetivo, ¿no? De Sí, su tesis. sí, genial. Este, Entonces, bueno, ahorita yo lo que les voy a presentar rápidamente, porque es un montón, es en qué consiste la certificación, ¿no? Está la guía de procesos, está una base de indicadores para medir precisamente el avance de esos procesos y la herramienta digital, que es un código QR que deriva una encuesta de valoración, también se los voy a mostrar. Entonces, bueno, lo que yo les decía, ¿no? Un poco para medir estos espacios, la calidad en el espacio público, lo que yo he creado son 7 dimensiones que cualquier espacio de calidad debería cumplir para ser de calidad, ¿no? Cualquier espacio público debería cumplir con estos criterios, ¿no? Son 7, es espacios abiertos, solo rápidamente los enumero: espacios abiertos, espacios seguros, espacios accesibles, espacios inclusivos, espacios creativos y por último espacios sostenibles, disculpa, y de ahí sí sigue servicios básicos, ¿no? Entonces, lo que hago un poco en esta parte es explicar obviamente, qué significa cada criterio, ¿no? Rápidamente, o sea, un espacio abierto significa principalmente la idea de que el espacio no esté enrejado, ¿no? Que no sea espacio, me fui mucho. Que no sea un espacio cerrado por rejas o por algún tipo de traba, ¿no? A veces no son solo rejas, sino también está el tema de alguna persona de seguridad, ¿no? Que no permite la disposición para estar en ese espacio. Y bueno, obviamente eso tiene sus indicadores, que tendría que ver con mesas de diálogo para conversar, para el retiro de rejas y un cronograma de desinstalación en el caso de que exista, ¿no? En el caso de Barranco creo que hay 3 espacios que están, por ejemplo, enrejados y con este régimen de vigilancia. Luego, espacios seguros, que acá entiendo por seguridad dos acepciones, que es un poco la inseguridad que sentimos cuando sufrimos algún tipo de delito, ¿no? Menor, robos, de ese tipo, y también la inseguridad que tiene que ver con la violencia física o simbólica por temas más bien de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, cada una de estas dos formas de entender la inseguridad también tendría que tener sus intervenciones, ¿no? En el tema de seguridad por delitos menores, lo que estoy poniendo más bien como criterio sería empezar una buena intervención en términos de iluminación, espacios bien alumbrados y en algunos casos regímenes de vigilancia con el serenazgo. Y en el caso de la inseguridad producida más bien por la violencia simbólica, lo que estoy poniendo más bien son indicadores tipo más bien ya por ejemplo, creación de protocolos de cómo debe actuar el personal, temas de, por ejemplo, talleres con nota probatoria de sensibilización en temas de género, ordenanza. En el caso de Barranco hay una ordenanza municipal, pero no contempla, o sea, de manera concreta, los casos de violencia por orientación sexual, ¿no? O sea, mantiene más bien la violencia hacia la mujer, tipo acoso sexual, que está bien, pero creo que ahí debería ampliarse. En el caso de que no se pueda, mi salvavidas es el protocolo para cómo debe actuar el sereno.
¿no? Que muchas veces es la misma seguridad la que vulnera los derechos de estos colectivos. Y bueno, espacios vigilados, ¿no? En espacios accesibles, lo que sí estoy poniendo más bien es el tema de todas las intervenciones que tienen que ver con los medios de transportes alternativos, ¿no? Lo que entiende la gente por medios de transportes alternativos, bicicletas, scooters, patines, ¿no? Y entonces acá lo que digo es que todos los espacios deben ser accesibles a todas las personas, ¿no? No debería ser solo que puedas transportarte si tienes carro, ¿no? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de las playas, ¿no? Entonces a veces hay, por ejemplo, hacia Barranco, hacia las playas, hay el puente, pero es un punto de contacto simplemente y, por ejemplo, en verano está completamente colapsado y igual, por ejemplo, si alguien quiere ir en bicicleta, a veces es un riesgo, ¿no? O en otro tipo de transporte. Entonces ahí yo sé que esto es complicado porque acá tendría que haber también una articulación con generar un sistema realmente de transporte público integrado, ¿no? Pero creo que se pueden hacer algunos avances, ¿no? Igual Barranco ha ido mejorando mucho el tema de las ciclovías, pero creo que todavía no está articulado todo Barranco con las ciclovías. Eh, Cicloestaciones, un poco uniformizar las dimensiones de las veredas. Justo le comentaba el otro día a Paloma Carpio, estaba conversando con ella, que una de las cosas que más me sorprendió en el distrito fue esto de cómo se va reduciendo los tamaños de las veredas según te acercas a Surco Viejo o a Chorrillos, ¿no? Y es el Malecón Harris con una dimensión grande de vereda donde la gente puede caminar, hacer deporte y estar bastantes personas. Y luego tienes las veredas cercanas a Surco Viejo que son de un solo paso, ¿no? Una persona puede transitar ahí nada más. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que uniformizarlas. El tema también de las rutas peatonales, este es todo un proceso, entonces pienso de que se debe hacer poco a poco el tema de peatonalizar algunas calles, ¿no? Sobre todo para darle espacio a las bioferias, por ejemplo. De ahí, bueno, espacios inclusivos tiene que ver con todo lo que son intervenciones para hacer el espacio mucho más viable, o sea, que pueda ser disfrutable por personas con algún tipo de discapacidad motora, visual o sonora, ¿no? Entonces, ahí lo que yo pongo, por ejemplo, son indicadores de espacios pisodáctiles para los espacios donde hay carros, ¿no? Por ejemplo, salidas del metropolitano, creación de rotulación braille, ¿no? Con el nombre y número de la calle, un poco también el tema de que esto ya es ley, ¿no? Que sean uniformes los pisos, ¿no? De las edificaciones, los contrapasos. Y en lo posible, y esto es algo que tengo que evaluar porque no he podido conversar con ninguna asociación, todavía no me han respondido, o colectivo con algún tipo de discapacidad, que es el tema de los cruces peatonales, ¿no? Esto es más bien algo que yo he revisado en intervenciones que lo hacen bastante, pero quiero saber si realmente es útil. Espacios creativos, que es un poco también indicar de que los espacios tienen que tener no solo infraestructura o mobiliario para promover industrias culturales, sino también para disfrutar del paisaje, pero también para que sean espacios, o sea, multidimensionales, ¿no? O sea, espacios educativos, espacios de intervenciones artísticas, ¿no? Y entonces ahí un poco y todos los indicadores van a mejorar el espacio en ese sentido, ¿no? Y ahí lo que sí pongo es, bueno, mobiliario que sea realmente para disfrutar el espacio público, no bancas incómodas, o lugares para sentarse que no son solo bancas las tradicionales, sino diferentes formas, ¿no? Que se podrían hacer tanto temporal como ya estable. Cronograma de actividades educativas, espacios liberados para actividades que no requieran mayor coordinación, o sea, que sean espacios que ya tradicionalmente las organizaciones artísticas locales puedan utilizar. Ordenanza para el uso cultural del espacio público, intervenciones para la protección de los espacios patrimoniales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a estas, las banderitas que, por ejemplo, usa UNESCO ahorita, Blue Shields, creo que se llaman, que es un poco para también sensibilizar y visibilizar el espacio, más que intervenirlo, porque eso ya sería un trámite con el Ministerio de Cultura, es más como para decirle a las personas que donde el distrito en el que viven tiene estos espacios y que es bueno saber su historia, un poco también generar ahí, pueden haber procesos de generación de identidad barranquina y bueno, puntos de luz para enchufar, ¿no?
En espacios sostenibles son principalmente que todos los espacios tienen que ser medioambientalmente sostenibles, ¿no? Estoy hablando de cuotas de árboles, estoy hablando de plantas nativas, no césped que se seca si no lo riegas. Eh, Temas de, por ejemplo, limpieza, de reciclaje, ¿no? Estoy haciendo así un súper resumen y acá los indicadores van en ese sentido, ¿no? Vegetación adecuada, cantidad de tachos con separación de residuos sólidos, un poco talleres de concientización. En el caso de los espacios verdes, lo que estoy poniendo es que tengan uso activo, ¿no? Que sean espacios no con un letrero de no pisar, sino que sean espacios que las personas puedan utilizar. Cronograma de actividades para las playas, para reapropiación de las playas y, bueno, limpieza de las playas, ¿no? Y servicios básicos es también esta idea de que el espacio no sea un espacio en el que te puedas quedar solo un rato porque no tienes ciertos servicios, sino que sea espacio realmente que tú puedas disfrutar y te puedas quedar tiempo, ¿no? Entonces, eso requiere algunos, no en todos los espacios públicos, pero por lo menos estratégicamente se pueden distribuir servicios higiénicos, lactarios, el espacio, por ejemplo, para el desarrollo de comercio local, tipo bioferias, y básico, central de ayuda y central de respuesta inmediata, ¿no? Estos son los indicadores que yo he creado que deberían cumplir si un espacio quiere ser público de calidad. Probablemente no todos puedan cumplirlo todo, pero más bien cuantos más cumples, ¿no? Cuantas más dimensiones cumples, eres un espacio, en todo caso, de mayor calidad, por así decirlo. Y bueno, de ahí, como les decía, son tres herramientas. El mapa de procesos es un poco lo que tendría que suceder para que una municipalidad sea certificada, ¿no? Que es una creación de un grupo protector, que en este caso va a estar como integrado por muchos actores sociales que pueden ser artistas, ONGs interesadas, por ejemplo, en esos temas del espacio público, también gremios, por ejemplo, de comercio local. Entonces ahí entraría un poco una especie de configuración y alianzas de grupo protector, ¿no? Y tienen algunas actividades, obviamente probablemente haya más, pero acá solo he puesto las más urgentes, ¿no? Que son identificación de necesidades propias, alianza con la entidad certificadora, priorización de acciones urgentes y reuniones semestrales. Los dos procesos más importantes tal vez sean el 2.1 y el 2.2, que es la auditoría inicial, que tiene que ver con un diagnóstico que hace la misma municipalidad para ver el estado, ¿no? Medición de inseguridad, también recojo de comunidades de las exigencias. Y bueno, acá está esta creación de indicadores, que es lo que yo ya he hecho, que le brindaríamos a la municipalidad. Y por último, o sea, en segundo lugar está esta que es la experiencia ciudadana. ¿Cómo se mide la experiencia ciudadana? Justo le comentaba a Mariana que lo que yo he creado en realidad he anexado un código QR, que es lo que tendría que estar en los espacios públicos para que las personas puedan escanearlo y esto te derive eh, a una encuesta de valoración. Voy a ir rápidamente a eso porque creo que es una de las cosas más importantes. Este código QR que está aquí, si ustedes lo escanean, esa es la idea, las deriva a ustedes ahorita a mi encuesta de valoración. ¿Podrían hacerlo solo para ver si funciona? Yo no, porque justo estoy con el celular. Ah, no, bueno, pues yo también estoy en el celular. no te preocupes. Bueno, la idea es que cualquier persona lo puede escanear. Yo les voy a mostrar cómo se vería si es que lo escaneamos y es esto. Un ratito voy a dejar entonces de compartir acá. Estamos acá. Entonces, bueno, nos deriva a este tipo de... Ahí está un poquito lenta mi computadora. Bueno, les voy explicando. Es una encuesta en la que yo trato de medir precisamente las dimensiones que ya he explicado, Ojo ¿no? que no se está viendo, ¿ah? No, es que justo está como, mi máquina es un vale. poco... No, pero digo que No no es se tan ve pantalla antigua, compartida. pero no te preocupes. No es tan antigua, solo que igual ya todo en realidad tiene tiempo de caducidad de 2 años, ¿no? Pero igual está lenta últimamente, creo, la obsolescencia está queriéndose llevar mi computadora. Voy a intentarlo de nuevo. Me ha salido como dando vueltitas.
pero por eso les voy explicando. Entonces, este formulario trata de un poco de llenar o de medir precisamente en términos de las dimensiones que yo les he explicado, ¿no? Estas 7 dimensiones, si ese espacio cumple con esos indicadores, ¿no? Entonces, las personas, por ejemplo, ponen el espacio público en el que están, porque ahorita lo vamos a ver, no sé qué pasó, o sea, se ha quedado, a ver, voy a intentar cerrar cosas porque no responde mi Google. Un segundito, disculpen. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Sí, sí me están escuchando, ¿cierto? Porque me sale que no puedo mover nada. Sí, sí, te estamos escuchando. Ya. Estoy tratando, me dice que no responde el problema. A ver. Creo que voy a tener que cerrar. Qué locura. Volverá. Lo te voy contando lo de la reunión con las señoras. Ya. Estoy, de nuevo. Ya, no te preocupes, Mi tranquila. conexión también está igual que la tuya, viniéndose, entonces se colapsó mi máquina. Les estaba justo comentando un poco lo del formulario, lo voy a volver a abrir. Bueno, entonces yo lo que quiero hacer es un poco medir porque nuevamente, o sea, la idea de asegurar la calidad en el espacio público también tiene que ver no solo con las intervenciones que la municipalidad pueda hacer así de manera unilateral, sino más bien recoger precisamente lo que sienten los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo no sé si esto sea factible y precisamente esa es mi idea de testearlo un poco. Eh, si se puede hacer, ¿no? Les muestro entonces a lo que iría la encuesta. Sí. Compartir. No sé si están viendo una página que dice cómo está Barranco. Sí. Sí. Sí, genial. Ya, bueno, cuando se escanea les deriva a esta encuesta, ¿no? Entonces, bueno, las personas ponen un poco la dirección y en el nombre del espacio público eligen. Lo que yo he hecho es un poco mapear todos los espacios públicos que existen y esto tengo que ver para que no se vea tan enorme. Aquí me faltan todavía poner. Bueno, están los parques, están un poco los estadios, las ciclovías. Aquí, por ejemplo, faltan lo de los comercios que son bioferias, incluir todavía, ¿no? Entonces, la persona lo que hace es marcar, ¿no? Marcar, por ejemplo, estoy en el Parque Federico Villarreal y a partir de eso, un poco el tema de si es un espacio seguro, ¿no? Entonces, lo que he puesto es un poco son los criterios para que las personas pongan, ¿no? Por ejemplo, ¿es una zona común de iluminación? Sí, no. Hay perros sueltos, peligrosos, presencia de ladrones o situaciones peligrosas o consideren peligrosas, presencia de rejas, por ejemplo, en espacio accesible, también si hay señalización, si se puede llegar en carros, si hay ciclovías, y bueno, son varios criterios y son 7 dimensiones, ¿no? Las que están contenidas en un espacio de calidad, ¿no? Espacios inclusivos, hay rúbricas, ¿no? Esto ya es más de valoración, si ha sufrido un comportamiento, algún tipo de comportamiento excluyente. En espacios creativos también, si hay bancas, si hay espacios abiertos para disfrutar, ¿no? Si hay espacios liberados, si hay puntos de luz para enchufarse,
en sostenibles, presencia de árboles, presencia de zonas verdes para disfrutar y, bueno, también servicios básicos, ¿no? Si hay latarios, si hay servicios higiénicos, si hay presencia de ayuda médica. Y al final la persona hace una valoración ya más como general, ¿no? Si, en su experiencia, si tuvieran que marcar de 1 a 5 en cómo se encuentra. Lo bueno de los formularios de Google es que de una u otra forma te permiten después hacerte un resumen. Probablemente alguno de ustedes ya lo ha usado, ¿no? Después te hace como un resumen de las respuestas, ¿no? Entonces te hace como un mini procesamiento de la información. Pero igual, obviamente, esto tendría que también después ser revisado. Ese es el formulario para medir un poco la calidad en el espacio público a partir de la experiencia del ciudadano. Y bueno, esa es una parte de los procesos, porque luego vienen ya los otros procesos que les estaba comentando, que era el tema de, ahora no me deja, acá está, era el tema de, disculpen, ya la optimización de los espacios públicos. Esta optimización parte más bien precisamente de estos dos procesos, ¿no? De comparar o de más bien contrastar la experiencia del ciudadano con la auditoría, ¿no? Y a partir de eso se hace un cronograma de intervenciones, ¿no? Y acá ya, bueno, diferentes actividades que las hace la municipalidad, ¿no? Y probablemente con alianzas, ¿no? Que es precisamente este espacio de creación de alianzas estratégicas, que se hace público-privado precisamente para que sea sostenible en el tiempo, tanto viable económicamente, pero también sostenible, ¿no? Que sea permanente el cambio. Y por último ya está el monitoreo, que en realidad ese monitoreo es un proceso más bien transversal, pero lo tenía que ubicar cronológicamente, entonces lo he puesto al final, que es el monitoreo y seguimiento de los procesos, ¿no? ¿Cómo es el caso de la certificación? Y esto es algo importante que creo que no lo he dicho antes. La certificación no certifica la municipalidad para siempre, sino que es una certificación que tendría que ser, por lo menos, que cada gestión vuelva, así como las certificaciones ISO tienen que renovarse, lo mismo, ¿no? La certificación no puede certificar a la municipalidad y ya para siempre, porque eso genera como una situación medio extraña de que luego no se haga nada, ¿no? O ya no se sigan haciendo cambios. Entonces, la certificación tendría que ser cada 4 años y yo pensé en ustedes, y eso es algo que es una sorpresa, porque yo necesito, o sea, en algún momento yo pensaba, obviamente, la misma municipalidad no se puede certificar porque hay como conflicto de interés ahí, y tiene que existir una especie de entidad certificadora, ¿no? Entonces, justo también conversando con mi asesor, con otros especialistas, apareció la idea de en algún momento conversar con una entidad como la de ustedes, ¿no? O sea, como Lima Cómo Vamos, que tiene no solo la capacidad de organización, sino también la versatilidad y la confiabilidad de la gente, ¿no? En temas de espacios públicos. Pero bueno, esa es una idea, ¿no? Que exista una entidad certificadora que esté vigilando el proceso. Obviamente el proceso es vigilado principalmente por el grupo protector, que es Barranquina, en el sentido de que es actores sociales del Barranco, ¿no? De artistas, comercios locales, no sé, un grupo organizado de vecinos, etcétera, ¿no? Y ese es en general, ¿no? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Lo de la certificación. En eso consiste mi certificación. Ahora sí voy a dejar de compartir, que no las veo. Entonces, un poco, yo quería conversar con ustedes desde su experiencia como organización preocupada por el espacio público, si creen que mi certificación va por buen camino. Eso por un lado, y bueno, también si consideran algún tipo de recomendación en términos de indicadores. Sí, eso. Ya, buenísimo, Sandra. Gracias por toda la explicación y el detalle. Ya después habrá tiempo de mirarlo con más calma. Bueno, en primer lugar, como te dije antes, hay efectivamente una coincidencia, ¿no? Nosotros estamos impulsando o diseñando todavía, en realidad, un proceso de certificación que lo estábamos, de hecho lo anunciamos pre-pandemia, pero luego con la pandemia se aguantó, pues por
cosas caóticas que pasaron en la vida. Y ahí una de las una de las estrategias nuestras, que es el Pacto por los Espacios Públicos, estaría vinculada, ¿no? Y en ese sentido está, en este caso, enfocado hacia los municipios, como bien tú has identificado. No es exactamente igual en absoluto, creo que hay algunos puntos en coincidencia, pero otros que son distintos en función a lo que nosotros hemos pensado. No significa tampoco que no haya posibilidad, o sea, todavía estamos atendiéndolo, así que en buena hora tu trabajo, porque nos puede dar un montón de luces para ver desde dónde sumar algunos procesos, qué sé yo, en función de lo que se había previsto. Ahora te hago unos comentarios en términos generales, o unas preguntas, ¿ya? Para ver cómo encajan. Primero, y las voy a decir en desorden, así que no me vas a disculpar por ahí. En primer lugar, la valoración de un vecino o de un usuario puede ser muy distinta, ¿ok? Entonces, tienes el mismo lugar y ya para alguien la percepción de seguridad es alta y para otro es muy baja. ¿Cómo ponderas eso? O sea, ¿cómo generas una corrección a ese tema? ¿Cuáles son esos criterios para que a ti te ayuden a construir una matriz objetiva en la línea de los indicadores, que es justamente uno de los quizás uno de los problemas principales con los que te puedas enfrentar en este primer lado para lograr la valoración, ¿no? Eso en primer lugar. Además, ¿cómo identificas ¿cómo se diría? O sea, de nuevo, cómo el espacio va a ser atendido desde los actores diversos que a su vez pueden querer cosas distintas. Y ahí es donde me venía la pregunta cuando hablabas del tema de las rejas. O sea, nosotros somos como muy en contra de las rejas en sí mismas, ¿ya? Pero la realidad es que una política de retiro de rejas, así como directo, tampoco va a funcionar. Y vas a generar más conflictos en el espacio público. Entonces, algunas de las soluciones tienen que verse más adaptadas ya no solo desde la teoría del ideal o el deber ser, sino desde lo práctico y lo que es viable en esa línea de llegar hacia, ¿no? Pensando en voz alta, ¿no? O sea, alcaldes que no van a querer comprometerse a eso de ninguna manera porque tienen que cuidar, o basta que quites la reja y haya un primer incidente, ¿quién es responsable?, ¿no? Entonces son como unas preguntas que me surgen así en términos generales. Eso en términos generales, le doy paso a Lucía en lo que voy ordenando el resto de las ideas que tengo en la cabeza. Genial. Ya, bueno, felicitaciones, igual me encanta voy a prender la cámara, perdona. Lo que nos has presentado va muy en la línea de, como te dice Mariana, o sea, nosotras no lo tenemos, estamos o sea, yo lo veo como un paso 2, que es el que estábamos preparando para el Pacto por los Espacios Públicos, que no sé si es algo de lo que has leído, has oído, has visto, ¿no? Pero el pacto sí es un proceso que llevamos implementando desde 2019, pues la pandemia fue un poco más difícil porque todo el mundo estaba como movido, igual se mantuvo, y en el 2020, o sea, en el 2021, este año, ya vino con todavía más fuerza que en el 2019, que también hubo bastante interés. Identificamos ahí ciertas cosas operativas con los municipios y más bien, este año creo que hemos mejorado algunas cosas, también estamos viendo, ¿no? Cómo mejorar algunas otras cosas e incluso pilotearlo en otras ciudades. En otras ciudades hablo de otros países de la región, porque el pacto hoy por hoy sí es a nivel nacional. Tenemos a Piura, Cusco, Arequipa, ¿no? Entonces la idea es que a nivel nacional sí lo podamos manejar, pero ya de la cara de aliados con otras personas.
Y nada, en ese sentido yo, o sea, según me lo comentabas, porque claro, el pacto es un documento que tiene unos lineamientos, unos indicadores y nos van reportando estos avances en indicadores. Obviamente la certificación ya implica una evaluación más precisa, ¿no? Pero nos da un primer panorama, yo creo, para ver cómo, en qué es donde avanzan los municipios, en qué partes, ¿no? Son partes más conflictivas. Por ejemplo, mencionabas lo de Barranco. Nosotras teníamos un indicador, un compromiso, que antes eran compromisos, de que pusieran una ordenanza contra el acoso, ¿no? Y fue uno de los compromisos que más problemas nos dio con varios municipios. A pesar de que era más fácil, porque no costaba nada. O sea, sí, igual ya había una ordenanza modelo metropolitana, ¿no? Que marcaba, pero fue un término, o sea, tuvimos varias reuniones incómodas. Creo que conoces también a Franklin, porque yo tuvimos una reunión con un alcalde, se pelearon con un alcalde, porque el alcalde se puso súper intenso y además era el compromiso número 1, o sea, pero no por nada, sino porque salía como por orden de, no sé, y bueno, salía ahí el 1 y entonces atascaba ahí la cosa. Pero bueno, ahora le hemos puesto más lección aprendida ahí, no lo coloques 1. Mételo al fondo. Ok, genial, es un buen dato. Sí. Y nada, en ese sentido hemos aprendido un montón, hemos avanzado un montón y yo creo que sería un proceso súper articulable con esto de la certificación, que sí es algo que ya, como te decía Mariana, habíamos estado esbozando y de hecho habíamos llegado como a esta más conclusión de que el pacto era el primer paso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo bien. Luego hay una aplicación de ONU Habitat que, la verdad, yo me perdí la capacitación la última vez. No sé si sea exactamente de evaluación. Creo que era más de registro. No sé si tú te acuerdas bien, Mariana, pero las chicas del equipo también ya la estaban incorporando para usarla en algunas de nuestras intervenciones para levantar data. Entonces te la puedo ahora preguntar el nombre y eso como para ver si encaja, digamos, en no tener que desarrollar, o sea, no sé, si es para levantar data, podría verse ahí que nos ayude, ¿no? Esas son un poco mis comentarios así a nivel general, ¿no? Claro, yo ya me lo estoy imaginando un poco más operativo en el tema del pacto y todo. Pero yo creo que sí es súper. Seguramente luego a la hora de aplicarlo o pilotearlo o empezar, ¿no? Hay que ajustar algunas cosas, habría que revisar algunas cosas, algunos términos, hacer algunos ajustes también de cara a los municipios. O sea, no sé, eso tendríamos que ir viendo, pero digamos que nada, a mí la idea me parece hermosa y se alinea mucho a nuestros objetivos y a lo que veníamos desarrollando, ¿no? Genial, gracias, Lucía. Sí, otro comentario general, perdón, dime. antes sí, un comentario súper general. El tema de los indicadores es súper complejo, ¿ya? Porque además tus indicadores tienen que ser objetivamente recogidos y construidos objetivamente. Por eso es que el elemento de la percepción ciudadana, entre comillas, distorsiona la idea misma del indicador. No porque esté mal, ojo, sino porque vas a tener algunos outliers ahí en el proceso, ¿no? Entonces, la capacidad que vas a necesitar desarrollar para promover una suerte de balance es que tienes que tener entonces un filtro técnico incorporado en algún punto, ¿no? Independientemente de que si, por ejemplo, en el modelo puede haber sido tu entidad supervisora / ocupa o tu entidad certificadora o no sé, o sea, creo que cuando tú le dices, obviamente el tema de la participación ciudadana es importantísimo y creo que ese es un valor, pero ¿quiénes son los que van a ser miembros de este espacio de protección? De repente acaban siendo los defensores de las rejas, ¿no? O acaban siendo los homofóbicos. Entonces, creo que ese factor humano, emocional, que no es técnico, es una complejidad. No sé cómo resolverlo. No te doy soluciones todavía porque no se me ocurre, pero creo que ahí te puedes encontrar con una traba.
¿no? Sí, yo ahora me gustaría justo conversar lo del tema de la experiencia porque es algo que yo le he estado, pero dando vueltas y dando vueltas, porque claro, o sea, en términos ya más bien conceptuales, lo que te estaba diciendo al comienzo, una de las cosas que me parecieron claves y que me cuesta sacrificar, aunque sé las dificultades por el tema de esto de la objetividad-subjetividad, es el tema de cómo no hacer que el espacio público dependa tanto solo de la intervención, que no me parece mala, por eso no estoy en contra de todos los procesos, más bien quisiera reforzar más bien los gobiernos locales, en general municipios o de regiones, en términos de lograr también captar las demandas del ciudadano, porque al fin y al cabo la ciudad y el espacio público es para el ciudadano, no es para, no sé, tener reconocimiento como municipalidad. Obviamente la persona, o sea, la entidad encargada de proveer espacios seguros, espacios de calidad, como le llamo yo, es la municipalidad, el gobierno local, ¿no? Entonces, yo entiendo esto que tú me dices, Mariana, porque justo yo lo he conversado con un montón de personas, o sea, cómo lograr compatibilizar este ámbito subjetivo que es el de la experiencia o el de la valoración de la calidad, porque como tú bien dices, lo que entendemos por seguridad, por lo que entendemos por inclusión, etcétera, depende mucho de nuestra propia subjetividad. O sea, lo que yo considero inseguro probablemente para ti y para Lucía no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo, o sea, mi defensa, si tuviera que defenderlo, es que los criterios que se evalúan, o sea, la encuesta tiene estos como criterios establecidos, ¿no? O sea, que son los criterios nuevamente que responden a mi medición de la calidad. Yo sé que ese es un sesgo, pero es un sesgo propio de mi tesis, ¿no? O sea, mi calidad está en base a estos criterios, entonces lo que yo mido de calidad en el espacio público son estos criterios, ¿no? Entonces, lo que yo he intentado hacer en la encuesta es poner literalmente, bueno, tal vez medio parafraseando, pero poner los criterios, ¿no? O sea, seguridad está asociado al tema de las rejas, entonces, definitivamente lo que tú mencionabas que fue tu primer punto, yo entiendo que, por ejemplo, a mí me encantaría que, por ejemplo, la certificación además sea replicable para otros distritos, ¿no? Entonces, yo digo, pucha, definitivamente el caso de Barranco es un caso bien particular de espacio público en el que dentro de todo puede existir inseguridad, pero no es comparable con Comas, no es comparable con otros distritos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve revisando y además tuve una entrevista con CATNEP, con Gonzalo, y claro, o sea, cuando yo reviso el manual de apropiación de los espacios de defensa de los espacios públicos, los casos son completamente distintos por temas de seguridad, por temas de acceso, por temas también de probablemente de recursos, ¿no? Y claro, o sea, el tema de la seguridad a través de rejas, totalmente de acuerdo contigo, o sea, para mí es un deber ser de que no estén enrejados, pero entiendo de que en nuestra idiosincrasia el tema de las rejas muchas veces suple la falta de realmente poder proveer servicios de seguridad, ¿no? Y en el caso de Barranco no me parecería tan difícil, pero obviamente en otros distritos yo no lo pondría como una necesidad así completa porque sé que hay distritos realmente en los que la reja es tu salvavidas literal, ¿no? Claro, y otros donde, que esa era otra cosa que quería decir, ¿no? O sea, ¿por qué sería relevante en otros distritos enchufes? O sea, cuando ni siquiera hay parques, ¿no? O sea, entonces claro, hay todos unos pocos de igualdad como sí, complejos. totalmente. Y por ejemplo, las playas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un indicador que es cronograma de playas y también de limpieza, cronograma de actividades en general en la playa para reapropiarse a la playa. Entonces, obviamente, hay algunos distritos en los que ese indicador completamente desaparecería porque no tienen acceso tan directo a la playa. Obviamente, sí, esas certificaciones como ahorita te doy, Lucía, es como específica para Barranco y eso también es parte de la experiencia de certificar una municipalidad que tendrás criterios completamente generales, pero van a haber algunos que sean muy específicos de la municipalidad, ¿no? Ahora sí, Lucía, discúlpame. Perdona, una cosa que pensaba mientras, bueno, me contabas y eso, es a la hora, como yo pienso en implementarlo, yo soy muy de hacer, yo pensaba, claro, y también fue un sentido, uy, perdón, y también en ese sentido fue que implementamos primero el pacto, porque hay que tener en cuenta que
ahora evaluamos, o sea, metemos a las municipalidades a tu certificado, ¿no? A tu certificación y no van a salir buenas notas, ¿no? Digamos, o sea, no van a salir buenas calificaciones, creo. Bueno, creo no, o sea, sabemos, ¿no? Porque claro, si estipulamos lo que es un espacio público de calidad, sí, en versión pura, ¿no? Realmente no hay muchos. O sea, el otro día a mí me preguntaba cuáles, o sea, no sé, o sea, no hay tantos, ¿no? Claro, puede salir la playa, puede salir algún parque, la plaza, ¿no? De hecho, Barranco es de los distritos que podríamos incluirlo como en más o menos bien dentro de Lima, ¿no? Entonces, yo una cosa que hay que pensar, creo, es a la hora de implementar la certificación, ¿no? O sea, cómo aterrizas a que no le digas, oye, de 20 tienes, pucha, 3, ¿no? Y no desmotives al alumno, digamos, ¿no? O sea, porque o sea, ya un tema de estrategia más política, ¿no? Que claro, va más allá de lo técnico, digamos, ¿no? Pero que sí se podría tener en cuenta como un proceso de escalamiento, o sea, no sé, o sea, habría que progresivo. Ahí con Mariana, sí, no sé. Sí, eso está muy bueno porque, claro, yo me he centrado, como le comentaba a Mariana, mi tesis es de esta maestría que es Gobierno y Políticas Públicas y le llaman, bueno, profesionalizante en el sentido de que es una maestría que me permitió a mí hacer una tesis en toda la primera fase de más bien todo el marco teórico, el marco conceptual, todo eso, entonces lo histórico, por así decirlo, pero de ahí la última parte es todo técnico, ¿no? Entonces, claro, yo mi prototipo lo he pensado así, lo más técnico, pero tal vez se me ha escapado en repensar esto del ámbito político, porque claro, al final la intervención no puede ser solo una intervención técnica, sino tiene mucho que ver con esto de los diálogos y la conversación y escuchar también no el deber ser, sino lo que es, y a partir de eso también eh, hacer intervenciones. Lo que tú me mencionaste, y quería decirlo antes de que se me pase, es que claro, yo también ahorita estoy debatiéndome si salvar mi valoración de la experiencia del espacio público, porque, a ver, ¿cómo yo lo pondero? Y esta es mi justificación de la ponderación, es que tú tienes dos procesos que son paralelos, ¿no? Uno es el objetivo en el sentido de que hay una auditoría inicial, ¿no? Esto que yo le llamo auditoría inicial es donde haces una especie de ver cómo está tu espacio público, ¿no? Y claro, ahí uno podría decir, pero la municipalidad siempre va a decir que todo está bien, porque todo está bien. Igual sería medida con los indicadores que están propuestos. Eso por un lado, y claro, la experiencia, y ahí yo tengo un conflicto más bien ideológico. O sea, yo entiendo que la experiencia y la valoración de la experiencia en el espacio público es completamente subjetivo. O sea, no quisiera reducir el proceso y sé que para un proceso de intervención eso es problemático. Mi única forma como de tratar de regular eso es precisamente tratar de proponer los criterios más objetivos, pero, o sea, si yo tuviera que defenderlo, y probablemente no sé si al final lo haga, porque no sé si sea viable, es que yo no quisiera reducir la experiencia del ciudadano a algo tan objetivo, porque principalmente su característica es subjetiva, ¿no? Entonces, buscarle como a eso más bien lo bueno, lo bonito de recoger la experiencia pública. Y la idea de esta un poco este QR con valoración a través de este formulario Google, intentaría dentro de los objetivos ser lo más objetivo, ¿no? Que parece una especie de contradicción. Eso por un lado. El tema de lo que me dijiste y que lo apunté acá, el tema de los indicadores, es la forma de hacer este contrapeso a lo múltiple que puede ser la valoración de la experiencia por parte del usuario, ¿no? En el tema del grupo protector, sí, pues también tengo esta problemática mencionada que al final puede ser como en el Congreso, ¿no? Que tú dices, hoy vamos a tener un Congreso mejor y termina siendo peor porque entran peores personas, ¿no? Claro, puede ser que en el grupo protector, y ahí no sé si se tendría que poner un filtro porque me parece también como antidemocrático
no sé si antidemocrático, excluir a los excluyentes, aunque por mí yo lo haría. Pero claro, creo que tendría que haber Usa Popper ahí, ¿no? usa Popper de argumento técnico para excluirlo. Claro, una cosa así. Pero sí, no, o sea, es una cosa a cuestionarse, efectivamente. Sí, o sea, ahí, o sea, no, o sea, si fuera desde mí, yo no. O sea, a los intolerantes, no sé, a los intolerantes religiosos o a los intolerantes en temas de género. Claro, a los homofóbicos y tal, pero claro, al Claro, final te quedas con 20% de la población, de los cuales de repente 45 en Barranco, y al final no es representativo tampoco, claro, ¿no? y esa es la cosa, ¿no? Entonces, en términos ya más bien democráticos de representación, yo tendría que, o sea, tendría que buscar un balance, crear esa idea de un balance eh, orgánico de este grupo protector en el cual estén representados no solo lo que yo quisiera o lo que yo considero que es bueno, sino probablemente intereses que no sean necesariamente compatibles con todos, ¿no? Pero sí, ahí se tendría que trabajar un filtro como para no meter un loquito por completo, ¿no? Sino una persona, bueno, que sea conservadora, pero no un asesino en serie, ¿no? Que va a salir a matar gente porque no le cae bien. Este, lo de la aplicación, Lucía lo ha apuntado acá porque yo no tenía ni idea de la existencia de esta aplicación. Este, justo estuve conversando el otro día no sé si conocen, es una iniciativa que se llama Más Igualdad, que es un colectivo que ve todo y que tiene ahorita una intervención para hacer distritos más inclusivos, ¿no? Y ven todo lo que es referente al colectivo, a los colectivos LGTBI, ¿no? Eh, y ellos me han dado muy buenas también alcances para lograrlo, ¿no? Lo de, lo repito, aunque no quiero presionar, o sea, para mí sería genial de alguna forma que mi proyecto de o sea, este proyecto de certificación pueda de alguna forma estar articulado con una entidad como la UCE, ¿no? O sea, Lima Cómo Vamos. Yo he conversado también con Franklin, y contigo, Lucía, entonces, y algo que no les dije, ¿no? Parte de esta certificación ha sido recoger un montón de manuales y entre ellos están los de pacto, ¿no? Quería decirlo, bueno, es como una forma de agradecimiento porque sí, o sea, yo he recogido un montón de cosas que he leído de gente de Carnet, de las mismas organizaciones locales de otros distritos y entre ellos también de los pactos, ¿no? El tema de esta idea de los indicadores partió también de ahí. Entonces, bueno, va por ahí mi tesis, y lo que le comentaba a Mariana, yo ahorita, por ejemplo, tengo que testearlo, ¿no? Testearlo con personas que viven en Barranco, ¿no? Entonces, justo he estado armando algo así como focus group con gente de Barranco, pero el domingo, por ejemplo, voy a ir a pararme al centro de la Plaza Barranco a preguntarle a la gente si quisiera testearlo, ¿no? Entonces, eso todavía está como en trabajo. Pero sí me interesaban mucho sus comentarios sobre mi tema de certificación. Y por ahí va, por ahí va. Bueno, gracias igual por el reconocimiento, porque sí, la verdad es que el tema del pacto, nada, o sea, le hemos puesto bastante fuerza y es uno de estos procesos que estamos impulsando, digamos, sin una financiación inicial fuerte, que luego hemos ido como más bien buscando, ¿no? Y yo creo que es un documento y o sea, un proceso bastante potencial, ¿no? O sea, que nos está funcionando bien y que creo que tiene que sirve mucho también de recopilación de data precisamente para investigaciones como la que tú estás haciendo o evolucionar en procesos, ¿no? Como queremos. No sé si Mariana, o sea, yo a nivel técnico tendría que ver ya cosas más concretas, si es lo que, no sé cuándo tienes entregas, si es algo que quieres, como llegué un poco tarde, perdón. Y luego a nivel operacional lo que ya comenté, ¿no? Mariana supongo Sí, que tendrá. sí, yo solamente, o sea, coincido contigo con que el objetivo de esta conversación no es decirle tampoco que reduzcas lo de la participación ciudadana, al contrario, creo que justamente es
encontrar la manera para que ese componente sea lo más afinado posible, ¿no? O sea, porque si al final es solamente una pregunta en redes, ¿te gusta o no te gusta? Siento que eso es muy, o sea, puede ser muy manipulable. Entonces, me parecería súper importante que le metas cabeza a este componente que además entiendo que te gusta y lo quieres y me parece chévere, para justamente afinarlo ahí donde y mitigar los riesgos que son. Y efectivamente para la parte de la tesis misma y de la parte de la redacción, identificar, o sea, escribir esos riesgos, ¿no? O sea, esto es una cosa importante por estas razones y estos son los riesgos, A, B, C, D, y en ese sentido es que vamos a mitigar estos riesgos, ¿no? Y, y este es el producto, la fórmula y tal. Y lo mismo para efectos de ahora cuando lo pruebes con los vecinos, ¿no? O sea, los vecinos te vas a dar cuenta. Busca que tus vecinos sean los más diversos posibles, ¿no? Sí, ahí meter a tu talibán de conservador, porque Claro. vamos a ver qué cosa pasa ahí. O sea, creo que ahí vas a poder probar eso y te vas a dar cuenta de dónde están los filtros. O sea, a partir de nuestra experiencia, nosotros hemos tenido desde un vecino voluntarioso, involucrado, o sea, que se involucró en uno de los procesos porque resultó ser un espía y fue quien fue a romper el lugar en San Borja, hasta vecinos que luego se pelean entre sí porque uno quiere rejas y el otro no, porque entonces en la conflictividad en torno al, o sea, el espacio público es un espacio en conflicto, en sí mismo, ¿no? Por definición casi. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el tema de la app, que me parece chévere que Luce te la haya recomendado y me lo había olvidado, sin embargo, tiene un problema, que es una app. La gente no se va a descargar una app para mapear el espacio público. Eso no va a pasar. O sea, ni nosotros, que estamos metidos en el tema, yo no me la he descargado. O sea, entonces, ¿cómo? Sí, yo O sea, tampoco. tienes que facilitar el proceso, ¿no? O sea, tienes que facilitar el proceso muchísimo. Y eso implica un arte perdón, estoy vaciando una cosa, implica un arte para justamente atender eso que tú quieras recoger, ¿no? Entonces, muchas veces, y ahí es una cosa independiente, sube a tu hermana, es una cosa independiente de la temática, creemos que la solución, o sea, bajo la premisa de que hay un problema que resolver, que es cierto, y que hay una solución que podemos implementar, pero esa solución no se va a implementar sola. Es que la sueltas y la gente va a decir, maravilla, la voy a usar para resolver el problema. Entonces, ese intermedio, ese puente entre la solución y su técnica para aplicarla, o su protocolo, su instrumento, ¿no? Y la resolución del asunto para que la gente se involucre, no es natural. Es bien raro que sea natural. Entonces, ahí es donde necesitas o sea, por eso nosotros, por ejemplo, creamos o sea, si nosotros ya como organización somos un intermediario, somos ese puente entre vecinos y necesidad, ¿no? Con municipio y solución, e inclusive así nos era difícil y costoso y complejo, la figura del pacto ha sido una solución para nosotros adicional, pero sigue siendo un puente, ¿ok? Sigue siendo esta cosa intermedia, no sé bien cómo llamarla, pero entonces es atenta a eso, porque creo que ahí vas a encontrarte y vas a enfrentarte a diferentes cosas, no sé, o sea, no ahí creo que Lucía coincide conmigo, no estoy segura, lo hemos hablado tantas veces y frustradamente en este asunto, ¿no? Entonces, eso te lo traslado a ti para que tengas ese feedback de la práctica y por lo tanto encuentres una estrategia o una herramienta o algo que los vecinos te digan, bueno, vale, eso sí lo podría usar. Y tu ejemplo no es el vecino empoderado, líder vecinal. Tu vecino, el del medio, no tampoco el flojo que no quiere saber nada y que se refiere que está esperando que el mundo se acabe. El común, el del medio, o sea, no es Lucía y yo, nosotros no somos sus usuarios, porque yo quito la reja de la puerta de mi casa, ¿no? O sea, eso no es normal. Entonces, búscate ese sujeto medio, ¿no? Para también para probar tu sector. Y si tienes muchos, o sea, si ya tengo valorizas tu muestra, si hay muchos que son gente que está involucrada con proyectos de Ocupa tu Calle, que son líderes vecinales, ok, entonces balancea tu muestra a gente que no. A ver qué te dicen. No, eso desde la perspectiva más metodológica. Sobre eso nosotras tenemos un sistema de denuncia ciudadana que hemos tratado de implementar. O sea, sí hemos recibido, pero claro, de nuevo, ahí recibes sí al activista o gente bastante, ¿no? Acostumbrada a reivindicar cosas, ¿no? O bueno, también aparece gente, o sea, a nosotras nos escribe mucha gente preocupada por el espacio público,
y muchas veces también surgen estos grupos, que lo habrás podido ver con los de Carnet y tal, a raíz de un conflicto, ¿no? Precisamente a raíz de un conflicto es cuando existe como un punto un fuerte de participación, ¿no? Y ahí a veces se forman organizaciones, algunas veces continúan más allá del conflicto y otras veces se fuman ahí cuando el conflicto se ha resuelto, ¿no? Que bueno, o sea, lo puedes tener en cuenta también en términos de la participación o de los riesgos. O sea, eso que decía Mariana de los riesgos me parecería interesante porque creo que, como bien has dicho, la tesis no la quieres plantear solo desde una parte técnica, entonces hay que meter estos componentes más reales, ¿no? O sea, más de la experiencia, ¿no? Está súper genial. Una cuestión completamente objetiva ya entre las últimas, bueno, no quiero extenderme más porque es su tiempo, yo sé. ¿Qué les parece el tema del código? ¿Ustedes lo usarían tanto como activistas, pero también como usuarios? ¿Ustedes escanearían así como un código QR y llenarían una encuesta? ¿Les parece una...? O sea, yo creo que ahora el código QR se ha repotenciado con el tema de ¿no? De los menús Sí. y el yape, y como que sí ahora, porque antes Mariana siempre decía, el código QR no lo usas, porque tal, pero creo que podría ser un buen momento para el código QR por este tema de que ya se incluyen más aplicaciones, ¿no? Que está como un poquito más familiarizado. Yo sí, claro, vería un código QR y claro, pero es que de nuevo yo soy un ejemplo como random porque no me dedico a esto. Entonces, si veo un código QR de evaluación de espacios públicos, mínimo por chismosa me metería, ¿no? No Claro. sé por usuaria. No sé Yo por también por chismosa lo hago. Yo paro escaneando códigos para ver de qué va. Pero sí. Tú, Mariana, ¿cómo lo ves? Sí, yo coincido con Lucía. Yo, si me preguntabas esto hace 2 años, hubiera dicho de ninguna manera, no sirve para nada. Pero ahora creo que hay más chances. Sin embargo, de nuevo, ¿quién es su población? ¿Tienen ellos acceso a Internet definitivamente? O sea, no, eso es algo, según Barranco seguro que sí, pero claro, en la presencia de lo offline es también un asunto a tener en cuenta. Okay. Solo mencionarlo porque es algo que está y que me lo acabas de regalar, Mariana, es el tema de lo que tú decías, ¿no? O sea, la certificación no asegura nada y lo que yo tengo que pensar, lo que yo le llamo el elemento ideológico, ¿ok? O sea, más por ponerle categoría, ¿no? O sea, el que la gente pueda usar tiene que ver también con cómo el mismo ciudadano concibe el espacio público en sentidos de lo que decía, ¿no? O sea, qué tipo de ciudadano se acerca. Hay gente preocupada, hay gente consciente y hay gente que no está preocupada, no está mal, simplemente no es su experiencia del espacio público, ¿no? Entonces, ahí sí entra un elemento que no sé si es ya parte de mi tesis, pero que yo sí en algún momento lo voy a mencionar porque sí es necesario como este entorno o este trasfondo, mejor dicho, ¿no? De valoraciones ideológico que tiene que ver con repotenciar o revalorizar el espacio público en la vida de las ciudades, ¿no? Que en realidad está muy desvalorado. Entonces, qué bueno que me lo mencionaste. Ya, Dime, pero dime. eso cómo lo incorporas en tu proceso, o sea, porque claro, eso es una cosa interna, ¿no? O sea, si tienes un modelo donde tienes este iceberg y tienes las actitudes y los hábitos en la punta, las creencias y abajo las metacreencias, nosotros nos encontramos en una sociedad que ha sido por décadas privatizada, ¿no? Neoliberalizada, clientelizada, entonces es normal que uno no se cuestione que por qué te ponen una reja en el parque, al contrario, la deseas, la pides. Claro. Entonces, esa transición, transformación es una revolución. Nosotros por eso hablamos siempre de yo lo de la desobediencia urbana, ¿no? Y de estas cosas hablamos de estas acciones, digamos, de reivindicación del espacio público, están ahí porque no porque seamos, pues, queremos ser los loquitos chéveres, ¿no? Y contra el sistema, es porque en verdad lo que estamos diciendo a la gente le suena chino, por más que para nosotros nos parezca lo absolutamente razonable y el sentido común. Con la pandemia hay una ventaja, porque claro, mucha gente dijo, oh, no, me quitaron la calle, mi calle, mi calle. Es como que, brother, o sea, te la han quitado todas las días, ahora te das cuenta. Y está súper bien. Entonces,
ahí es donde creo yo que hay como una oportunidad como para potenciar este tipo de cosas. Pero no sé si en tu sistema, o sea, a ver, si tú acompañas, o sea, la única forma en la que yo veo eso, o sea, desde tu modelo, es que incorpores una categoría, que es una cosa que nosotros hemos hecho en alguno de los foros, como de guerrilla urbana, que es colocando letreros y elementos asociados a tu código QR y tal, con mensajes que a la gente le hagan pensar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que alguna cosa que no sé si lo llevamos a hacer cuando tú ya estabas, Lucía, un sticker que poníamos como a la altura del poste donde te apoyabas para esperar el micro, ¿no? Y que ahí en el letrerito que había es como que tipo, incómodo es esperar el micro sin sombra, ¿no? Entonces, o sea, poner en evidencia, luego de repente es algo que podremos rehacer para el foro del próximo año, que va a ser como semi-virtual. Pero bueno, poner en evidencia estas situaciones incómodas que las estás pensando, pero no les estás dando un nombre, ¿no? Qué injusto que el perro tenga más derechos que los niños en la pandemia, ¿no? Claro. Qué cagada que el pasto sea tan caro de mantener y se lo ponen y no me dejan pisarlo. O sea, entonces insertar ese mensajito de puta, qué joda en la mente de la gente, porque yo así lo que hago, desde mi perspectiva más combativa, es que molesto, o sea, indigno a las personas y la gente entonces se reclama y cuando reclama no va a votar por el candidato que le promete más de lo mismo, ¿no? O sea, ¿te parece? O sea, ni siquiera te parece justo, es como una frase muy larga, ¿no? Otro día haciendo cola de 5 horas en el Metropolitano. Claro. Otro día más. O sea, todos esos dolores que ya nos hemos vuelto, o sea, nos quejamos, y por ahí ponemos en Twitter, y por ahí alguno tiene rebote, pero no se llega a crear una masa crítica diciendo, sí, pues, no aguantamos más la cola de hora y media porque el aforo del pinche metro es de 30%, ¿no? Y nosotros tratamos de voltear información y datos a lo de lo técnico a lo comunicacional, pero no es suficiente. O sea, nosotros somos una organización, no somos ni el Estado, ni la masa, ni la sociedad, ni los medios de comunicación, ¿no? Entonces, una fórmula es que si llegas a colocar códigos QR con un letrerito en algún lado, ahí miras un mensajito, ¿no? Para provocar ese tipo de cosas. Pero está así pero ojo, ahí está cejando, ¿ah? Tu herramienta la Claro, esa es la cosa, o sea, pero sí. Bueno, mi defensa... De repente no te toca a ti. Sí, y esa es la cosa, o sea, yo cuando haga mi defensa yo voy a plantear como mis límites ciudadanos filosóficos, diciéndoles, o sea, esto es lo que yo quisiera de un espacio público y claro, probablemente no todo el mundo lo comparta, ¿no? Y ahí voy a tener que hacer magia para defender mi punto de vista, pero sí estoy de acuerdo contigo de que, o sea, yo en algún momento pensé, dije, ¿cómo hago este ámbito? Que claro, probablemente no sea necesariamente que la certificación pueda dedicarse a eso, pero que tiene que ver con el trasfondo valorativo, que tiene que ver con este ámbito ideológico. Y claro, para mí la primaria solución era lo de los talleres de concientización, que obviamente están dedicados a públicos específicos, ¿no? Talleres de concientización ambiental, talleres de concientización sobre la ciudad, etcétera. Pero claro, a veces son muy reducidos porque van a ir las personas interesadas a ese tipo de talleres, ¿no? O las personas que están directamente afectadas. Y lo que tú ¿Y cuántos talleres tienes que hacer? O sea, cientos, miles, ¿no? O sea, sí, es pesado. Nosotros hemos cambiado esa estrategia, ahora estamos trabajando en un modelo un poco distinto, o sea, vamos a seguir haciendo talleres y cosas con nuestras poblaciones y con nuestros grupos, pero por ejemplo, nosotros estamos teniendo un programa de formación de líderes urbanos, donde esperamos que esa gente se lleve cosas, ¿no?, a sus zonas de influencia, sus temáticas. Tenemos el programa de voluntariado de Ocupa, que luego esas personas se van, y estamos trabajando un programa grandísimo, grandísimo es un decir, porque no sé, no sé por qué lo dice grandísimo, pero bueno, un programa, porque la verdad es que digo grandísimo porque tiene una escala más latinoamericana y no solamente peruana. Quiere que sea grandísimo, y eso es bueno. Y además, exacto, quiero, que lo que busca es, ¿no?, contribuir a formar la nueva generación urbana de la región, ¿no?, para transformarnos en un sistema de ciudades sostenibles. Y para eso yo hablo de que necesitamos un ejército de gente urbana, ¿no? O sea, muchísimas personas yendo a hacer lo que hay que hacer en tu espacio. Entonces, pero claro, pero ese no es el mainstream. O sea, yo necesito que la gente en la calle diga, sí, pues, ¿no?, qué horror ese alcalde, cómo se le ocurre proponer poner rejas. Como pasó con la movilidad. Ojo, nosotros cuando empezamos a trabajar, nadie habla de movilidad ni de bicicletas, éramos los locos, los tontos, los que nada que ver, ¿no? Y de 12 años después de que empezamos con el Cómo Vamos, la gente habla de esto. Y antes nadie hablaba del tema. Y de verdad los periodistas se burlaban de nosotros en vivo hablando de esos temas, ¿no? Y claro, el asunto crece y obviamente generas una incidencia y hay más gente haciendo cosas.
ahora yo no tengo que hablar del tema, hablan N gentes, y está perfecto, es lo que necesitamos. Entonces, ahora, sí, ha habido talleres en el medio. O sea, no digo que el taller en sí mismo está mal, pero el taller no es la herramienta que te va a transformar, es algo intermedio. Y es un instrumento más. Eso está bueno, porque tengo que repensar también la forma, o sea, en algún momento puse un indicador que no sé si los mencioné, el tema de las intervenciones para espacios comunitarios, ¿no? Y entonces creo que es en espacios creativos que hay un indicador de intervenciones comunitarias, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el elemento que tú mencionas, habría que ver cómo yo lo cuadraría en la categoría, pero está, claro, tiene que ser como un momento de irrupción, ¿no? Como, y lo que tú mencionas, de incomodar también un poco para que sea un tema del que la gente pueda en algún momento repensar y también reflexionar, ¿no? Eso está buenazo, eso está buenazo. Quizás una dimensión comunicacional es también, ¿no?, importante de tener en cuenta, porque claro, o sea, un proceso de certificación igual implica también, si hay esta idea de que sea un reporte directo de los ciudadanos al municipio, implica también una difusión, ¿no? Y una idea de, ya, ok, o sea, ¿por qué va a hacer el municipio? O sea, ¿por qué es importante que yo rellene esta encuesta? ¿O por qué es importante que el municipio se certifique acá para que también la población lo pueda exigir, ¿no? Sí, creo. Totalmente. Sí, nosotros, por ejemplo, nuestro protocolo de denuncia o nuestro cumplimiento del pacto, o cuando miramos los indicadores, todo es publicado, todo es devuelto, y además, a ver, a la municipalidad le debería interesar ser certificada, ¿no? Claro. Entonces, si es así, tienes entonces que tener un componente fuerte de como aplausos a la municipalidad. Nosotros, nuestra estrategia del pacto tiene palo zanahoria. Les doy un montón de cosas. El palo de zanahoria, es la estrategia de palo y zanahoria. Te pego, pero también te invito a una zanahoria. Entonces, el palo de zanahoria es que les doy un montón de zanahorias, porque les doy capacitación, incentivos, hasta plata les damos para que implementen cosas. ¿Ok? Pero el palo es que si no cumples te voy a hacer roche. Y si no cumples, ¿no?, te voy a publicar, ¿no? Y viceversa, si sí haces cosas chéveres, te voy a difundir, encantada de la vida, te voy a dar espacio a ti a tu alcalde y te voy a decir, alcalde, es maravilloso. Pero le falta hacer esto, no voy a jugar así un poquito tirisaca. Entonces, toda esa estrategia, de nuevo, ahí sí, no, o sea, yo sí veo que vas a necesitar un actor intermediario que haga eso, ¿no? Claro, de nuevo, no habías pensado en nosotros, ya es como raro que te diga que sí somos nosotros, pero digamos, necesitas un esquema ahí que efectivamente tenga esa legitimidad, tenga esa fuerza, tenga un poco ese posicionamiento, que le puede exigir al municipio cosas, ¿no? Nosotros ya tenemos esa posición, por eso podemos hacer cosas como el pacto, y los municipios lo están esperando que se abramos nuevamente los cupos para entrar. Pero así nomás, el grupo de vecinos común y corriente que sacó un reporte no necesariamente es escuchado, y está mal, porque debería ser escuchado también. Pero ahí es donde tenemos que entrar justamente en este rol de intermediarios, que es el que estábamos como hablando hace un rato. Creo que con eso estamos, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, yo trato de lucha porque mi carrera, justo el otro día, gracias Mariana por aceptarle al Levi, porque yo también, o sea, yo vengo de filosofía, entonces trato de traer a tierra como mis ideas de categoría del deber ser, ¿no? Entonces, ahí sí a veces se me complica, pero bueno, lo estoy intentando. Y si en algún momento es factible que puedan pensarlo así con la almohada, porque a mí me encantaría, o sea, yo sé que esto es como una propuesta así muy acelerada, pero sí en algún momento me gustaría articular más mi proyecto con intervenciones como las que ustedes hacen, ¿no? Obviamente ahorita todos hemos pasado por lo que es la sustentación de tesis en algún momento, yo en el pregrado, pero ahorita estoy sustentando mi tesis, ¿no? Pero sí me gustaría en algún momento que se pudiera como conectar, o sea, generar vasos comunicantes con mi propuesta y con intervenciones como las que ustedes hacen. Pero nada, lo dejo ahí como para que lo piensen. ¿Y qué más? Me han ayudado. No, buenísimo. Nosotros igual estamos, acuérdate, con ese proceso de certificación. Yo calculo que lo vamos a tener, o sea, bueno, no sé, a ver, Lucía, lo deberíamos tener un poco como más claro para el próximo año, para el foro, ¿no es cierto? Creo que sería como una buena fecha. Y sería, por eso, el foro del próximo año. Sí, entonces...
¿En qué fecha va a ser el foro? Es en agosto. ¿Tu tesis Claro, cuándo se yo sustenta? revisé el del año pasado, era en agosto, septiembre, ¿cierto? Sí, siempre es en Sí, es agosto. agosto finales. Eso debería ser como quincena finales, sí. Sí. Mariana, ya no te vimos, no sé si... Ay, no, perdón. No, había pagado. Pero digo ya. que en ese sentido, parte de o sea, de la mirada, digamos, nada, sería, sí, o sea, tú sigue avanzando con tu tesis, mantenernos al tanto, mandándonos el documento conforme creas que haya espacio para revisar o para mirar. Y nosotros también, cuando tengamos más escrito, o sea, tenemos varias cosas separadas, pero cuando tengamos todo más consolidado, también algún día te convocamos para que nos des tu feedback a partir también de lo que tú has mirado. Y nada, a ver ahí qué oportunidades incluso de colaboración pueden surgir. Sería genial, sería genial. Bueno, realmente ha sido muy, muy provechoso hablar con ustedes, pero sobre todo para contrastarlo con personas que están metidas en el tema, ¿no? Y que nuevamente mi tesis no sea como súper abstracta, sino lo más concreta. Así que les agradezco un montón, Lucía, gracias, y Mariana, gracias por aceptarme esta entrevista, que me ayuda a, nuevamente, afinar mi certificación y a ver si me aceptan en la tesis mi certificación. Está bien, dale. Un abrazo. Gracias, Gracias. les voy a Chao. mandar, antes de cerrar, les voy a mandar lo que Sí. es la carta de consentimiento, porque en la católica me piden que se... Sí, que te lo firme. No te preocupes. Ahí te lo mandamos. Listo. Ya, Chao. chévere. Gracias. Gracias. Cuídense. Chao. Chao, chao.